Al auditorio del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Bienvenidas, magistradas electorales. Bienvenido, señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, señor secretario general, señores legisladores, compañeros y amigos de los Institutos Nacional Electoral, Instituto Estatal Electoral, el público aquí presente, nuestros compañeros del Tribunal Electoral, miembros de los medios de comunicación. Bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia de derechos y restricciones de los servidores públicos en proceso electoral. Al efecto, me permito saludarle, darle la bienvenida al señor presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, a don René Osiris Sánchez Rivas. En esta ocasión contamos con la valiosa participación del doctor en Derecho Armando Hernández Cruz, que es titular del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido. En este acto que nos integra a todos, también por supuesto de la propia Asamblea, la Academia de Derecho Constitucional de Tamaulipas y magistrado electoral de este tribunal, bienvenido el doctor en Derecho Eddie Izaguirre Treviño. Al señor presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, tenga bien darnos las palabras de bienvenida. Señor presidente. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todas. A nombre del Tribunal Electoral, del Pleno y a nombre propio, así como también de la Academia de Derecho Constitucional en el Estado de Tamaulipas, quienes tuvimos a bien organizar un evento necesario de este tipo, porque Tamaulipas lo merece, porque vivimos un proceso electoral que tenemos en puerta. Tengo a bien agradecer al doctor Armando Hernández Cruz, presidente, nuestro homólogo de la Ciudad de México. Bienvenido, Armando. Muchas gracias. Siéntate en tu casa. Y qué bueno que voltearon para Tamaulipas para venir en este día. Agradezco mucho, es un poder del Estado, que nos acompaña el diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas. Siéntase en su casa, bienvenido. Diputados de diferentes partidos políticos, sean bienvenidos también a esta su casa, al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, todos ustedes. Así, de igual forma, saludo al secretario de la Secretaría de Bienestar Social, Álvaro Barrientos. Muchas gracias por el interés de acompañarnos esta tarde. A las diferentes fuerzas políticas representadas aquí en este momento, al público en general y a todos los alumnos con interés en los temas de derecho electoral, político electorales, muchas gracias por sumarse a este interés que tenemos todos como compromiso en las instituciones electorales que a todos nos ciñen, y sobre todo particularmente en esta época y en estas etapas de los procesos electorales, tanto federal y local. Y bueno, sin mayor preámbulo, agradeciendo a todos su asistencia, les quiero pedir que se sientan como en su casa. Son todos bienvenidos. Quisiera también, en coordinación con la Academia de Derecho Constitucional en el Estado de Tamaulipas, que también soy miembro, pero aquí está nuestro presidente, quisiera ceder el uso de la voz al doctor Eddie Izaguirre para que también nos dé unas palabras en representación de la Academia de Derecho Constitucional. Bienvenido, magistrado, miembro de este pleno y presidente de la Academia. Muchas gracias, señor magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas, jefe de difusión de la Academia de Derecho Constitucional y miembro fundador. A nombre de la Academia le doy las gracias por que la institución del Tribunal Electoral hace alianza y da cobijo
a las actividades de la academia, y eso habla no solamente de la visión jurisdiccional que usted tiene de este tribunal, sino que habla también de la apertura y la necesidad de socializar temas que en materia electoral cobran relevancia cuando estamos en campañas electorales. Esa misma alianza que usted tiene con la academia, lo digo en público, lo digo en privado, es la misma alianza que mi ponencia tiene con la presidencia de este tribunal a su muy digno cargo. Y, por supuesto, saludo a los distinguidos miembros de la Academia de Derecho Constitucional, a los señores funcionarios públicos, diputados y compañeros alumnos que están en esta tarde. No quiero señalarlos por nombre para no caer en obvias repeticiones. Uno de mis intervenciones en esta tarde es para dar lectura al currículum del señor magistrado Armando Hernández Cruz, quien, perdón presidente que lo exprese de esta manera, pero es un gran amigo mío, mi querido maestro universitario, luego compañero de cátedra y hoy compañeros de la Judicatura Electoral a nivel nacional. Don Armando, bienvenido, y haciendo honor a que dan las carreras. Que no sea monopolio, porque también es amigo mío. Y usted también es amigo mío, señor presidente. Estamos entre amigos, entonces. Hay que hacer honor a las trayectorias de las personas cuando han encarnado las instituciones de manera digna y cuando un trabajo los ha llevado a otro trabajo. Y quiero hacer referencia a la trayectoria académica, intelectual, administrativa y jurisdiccional del doctor Armando Hernández Cruz, como se ha dicho ya, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Don Armando estudió en la Universidad Autónoma de México, es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Derecho y licenciado en Economía, Comunicación Social y Periodismo. Cuenta con 2 especialidades, Derecho Constitucional y Administrativo y Derechos Humanos, así como una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y una especialidad de alta formación de Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos en la Universidad de Pisa, Italia. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otros. Es catedrático, instructor, escritor, articulista, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a las materias de Derecho, Derechos Humanos y procesos parlamentarios. Actualmente, como lo hemos dicho aquí, se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Queridos amigos, muchas gracias por la actividad que hoy hacemos de manera conjunta y cedemos el espacio al doctor Hernández Cruz para que tenga su intervención. Se queda en su casa, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrados. Antes que nada, por supuesto, el agradecimiento al Tribunal Electoral, a las magistradas y magistrados del Pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas, a la Academia de Derecho Constitucional de Tamaulipas y su presidente, el doctor Eddie Izaguirre. Es un honor estar ante tan distinguida concurrencia y la posibilidad de platicar con ustedes sobre el tema que me han solicitado y que me parece que puede ser de gran interés, sobre derechos y restricciones de los servidores públicos en el proceso electoral de 2018. Este tema me parece que es de suma importancia en el contexto que estamos actualmente, debido al interés que puede despertar y sobre todo a las dudas que a veces se presentan y se generan en relación a lo que se puede y no se puede hacer durante las campañas electorales. En este proceso electoral, todos sabemos, el 1 de julio de este año se van a celebrar una jornada electoral que será en el ámbito federal y en 30 entidades federativas. Son procesos concurrentes. Es la elección más concurrida que habrá de celebrarse en nuestro país a lo largo de la historia, por lo menos hasta el momento. Por eso es necesario dar a conocer los límites de actuación de servidores públicos en este proceso. Antes de iniciar, me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de servidor público. ¿A quién consideramos o quién se puede considerar servidor público? Y en términos generales, el concepto aceptado hoy en día es el concepto amplio, que implica que toda aquella persona que tenga un empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, o aquel que haga uso de recursos públicos para su manejo
en términos económicos, ya sea federales o locales o de carácter municipal, puede entrar en el rango, digamos, de lo que se conoce como servidores públicos. Entonces, es un rango muy amplio. Ahí, cuando se habla en la ley de servidores públicos, abarca un rango, como decíamos, muy amplio. Prácticamente, para decirlo en términos concretos, todo aquel que cobre su remuneración o salario del erario público, o aquel que maneje recursos económicos de la federación, entidades federativas o municipios, puede caer en el rango de servidor público. Entonces, estas restricciones impactan a un gran número de personas, de individuos. La importancia de analizar los parámetros de actuación de los servidores públicos en el proceso electoral es que este análisis nos va a permitir evitar la comisión de conductas contrarias a las normas establecidas en la ley electoral y en el ámbito penal. También se puede evitar la comisión de faltas administrativas y delitos, así como otorgar certeza y confianza en el actuar de los servidores públicos. También es importante que los servidores públicos conozcan su margen de actuación respecto al ejercicio de sus derechos políticos. No quedan anulados sus derechos político-electorales por el hecho de ser servidores públicos, pueden ejercerlos, solamente tienen que tener claro hasta dónde se da el límite o marco de actuación. Los principales ordenamientos que hay que tomar en consideración son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales y, por supuesto, la legislación electoral de cada entidad federativa. En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos remitimos al artículo 41, apartado C. Aquí señala esta disposición constitucional que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, hasta el mismo día de la jornada y una vez que concluya la votación, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, sus demarcaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones, donde, digamos, los casos donde sí se puede difundir propaganda gubernamental, tiene que ver con la información que difundan las autoridades electorales, los casos de información relativas a servicios educativos y de salud, o aquellas necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Esos 4 casos son aquellos en los que sí se permite difusión de propaganda gubernamental. En todos los demás casos, lo que se impide es la difusión de este tipo de propaganda. Y yo aquí quiero señalar una cuestión que me parece muy relevante. Las campañas electorales no suspenden la actividad del gobierno, no paralizan el gobierno, porque hay quien piensa que ya no puede realizar obra pública o ya no puede realizar actividades o no se pueden llevar a cabo programas sociales por este periodo establecido en la ley y que coloquialmente se le conoce como veda electoral. Entonces, la prohibición de difusión de acciones de gobierno impacta solo en la difusión y no en la realización de este tipo de actividades. Por otro lado, también dentro del marco constitucional debemos remitirnos al artículo 134, principalmente en sus párrafos 7º y 8º. En cuanto al párrafo 7º, señala que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de la Ciudad de México, los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre partidos políticos. Y aquí agregaría yo también los candidatos independientes o sin partido. Luego, el párrafo 8º, o sea, este párrafo es lo que se conoce como promoción personalizada con uso de recursos públicos, que es una prohibición constitucional. Y luego el párrafo 8º, que habla también de la propaganda, que bajo cualquier modalidad de comunicación social difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la propaganda puede incluir nombres de servidores públicos, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y aquí el texto de esta disposición nos lleva a su desarrollo jurisprudencial,
en donde se distinguen 3 tipos de propaganda: la propaganda institucional, esta de la que hablamos, la propaganda política y la propaganda electoral. La propaganda institucional es la que difunden las instituciones públicas para hacer conocer distintas cuestiones relacionadas con su ámbito de atribuciones. La propaganda política se entiende la difusión de mensajes de los partidos, candidatos, personas, agrupaciones políticas, en las que se haga alguna consideración sobre temas de interés político, pero que no llamen al voto. Y la propaganda electoral es la que se hace durante las campañas, cuyo fin es el llamamiento para solicitar el voto de la ciudadanía. Ahora, por lo que hace a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es importante identificar que constituyen infracciones a la LEGIPE que pueden cometer autoridades o servidores públicos de los poderes locales, federales o municipales, las siguientes. Primero, la omisión o incumplimiento de prestar colaboración o auxilio o de proporcionar cualquier tipo de información que le sea solicitada por las autoridades electorales. Esto suele ser también recurrente, que en ciertas épocas la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales electorales requieran información a las autoridades y las autoridades por alguna razón no brinden esa información. Aquí estarían incurriendo en una violación a la ley general. Por otro lado, la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral, con excepción de información relativa a lo que, como ya decíamos, a servicios de salud, de educación o de protección civil en casos de emergencia. En tercer lugar, otra conducta que constituye una violación a la LEGIPE es el incumplimiento del principio de imparcialidad que establece el artículo 134 de la Constitución, cuando esa conducta afecte la equidad en la contienda entre partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos en los procesos electorales. Durante los procesos electorales también está prohibida la difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social, y esto pues es muy extenso, puede ser radio, televisión, redes sociales o cualquier otro instrumento, contraviniendo lo dispuesto por el párrafo 8º del artículo 134, o sea, haciendo promoción personalizada de un servidor público, vinculando su imagen a la prestación de servicios o a la difusión de propaganda gubernamental. Otra conducta que está prohibida por la LEGIPE es la utilización de programas sociales y de los recursos derivados de estos programas dentro del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Cualquier infracción a la LEGIPE podría dar lugar a la presentación de una queja, ya sea si se trata de una elección federal ante el Instituto Nacional Electoral o si se trata de elección local ante el Instituto Estatal de materia electoral, y esas quejas dan inicio al procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador se instruye ante el Instituto Nacional Electoral en materia federal y su resolución última está en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que en la mayoría de las entidades federativas el Instituto Local Electoral instruye los procedimientos especiales sancionadores motivados por elecciones locales, y los tribunales electorales emiten la última resolución de este procedimiento sancionador. Pero en el caso de los delitos electorales, que es el siguiente apartado que vamos a explicar, si se comete algún delito electoral, se puede acudir ante la Fiscalía Especializada para la Protección de Delitos Electorales, de acuerdo con esta ley general. Esta Ley General de Delitos Electorales establece como prohibiciones, es decir, conductas sancionadas en materia penal, coaccionar o amenazar, cuando el servidor público coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, ya sea de precampaña o de campaña, o para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Otra conducta que está tipificada como delito, que puede ser cometido por servidores públicos en materia electoral, es el condicionamiento de la prestación de un servicio público, cumplimiento de programas gubernamentales, otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de sus respectivas competencias,
condicionarlo a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, o a la abstención del voto, o con el compromiso de que no voten por ningún candidato, partido o coalición. Otro delito electoral consiste en destinar, utilizar o permitir la utilización de manera ilegal de los fondos, bienes o servicios que tenga un servidor público a su disposición, en virtud de su cargo, o al apoyo o perjuicio a algún candidato, partido político, coalición, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder en este caso también por el delito de peculado. O sea, habría concurrencia de delitos, el posible peculado y el delito electoral de que se trate. Proporcionar apoyo o prestar algún servicio a algún precandidato, partido político o coalición, ya sea que lo haga por sí mismo o a través de otra persona, en horarios de labores. Solicitar a sus subordinados por cualquier medio aportaciones en dinero o en especie para apoyar algún precandidato, candidato, partido político o coalición. Otra conducta, irregularidad tipificada como delito electoral, consiste en que el servidor público se abstenga de entregar o negar sin causa justificada información solicitada por la autoridad electoral competente relacionada con funciones de fiscalización. Cuando se está fiscalizando a los gastos de campaña de partidos políticos o candidatos y se niegan a proporcionar esta información al Instituto Electoral o al OPLE, se constituye un delito electoral. Otro delito es la conducta relacionada con la movilización de electores el día de la jornada electoral. Algunos casos dicen, nosotros no acarreamos electores, sino que solamente les facilitamos el transporte. Bueno, cuando eso lo hace un servidor público, es constitutivo de un delito electoral. Organizar una reunión o transporte de votantes el día de la jornada con la finalidad de influir en el sentido de su voto es otra de las conductas tipificadas como delitos. Estoy haciendo un análisis de aquellas que me parecen relevantes de explicar, no serían todas las que establece la ley, ahí valdría la pena quizá también, si tienen mayores dudas de qué conductas pueden constituir o no un delito electoral, acudir directamente a la fuente, que es la Ley General de Delitos Electorales. Ahora, en relación a los programas sociales, también vale la pena hacer énfasis en algunas restricciones que existen en este caso. Primero, se tiene que justificar institucionalmente que los programas sociales son necesarios, que no son tendenciosos, que obedecen al ejercicio normal de las acciones de gobierno, que se trata de prestación de servicios ordinarios, que obedecen a un programa previamente establecido, es decir, durante las campañas electorales no se pueden crear o generar nuevos programas sociales. No se deben entregar los beneficios relacionados con programas sociales en actos masivos. Existe ya una jurisprudencia que señala precisamente que los beneficios derivados de programas sociales se pueden entregar, pero no en actos masivos. Y me preguntaban, ¿cuándo se considera un acto masivo, ¿no? ¿Cuál es el número de personas para considerar que el acto es o no es un acto masivo? Quiero decir que no está establecido tampoco en la jurisprudencia cuál es el número de personas o no, pero se puede dejar a criterio de la autoridad jurisdiccional también ahí el determinar si el programa se está entregando o no en un acto masivo, lo cual me parece que es riesgoso y que por eso vale la pena también ser cuidadosos en lo que tiene que ver con la entrega de programas sociales. Todo programa social debe, además, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social, llevar la leyenda de que este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido su uso para cualquier fin distinto al desarrollo social. En ocasiones se presentan algunas preguntas que son frecuentes más o menos sobre el actuar de los servidores públicos en el proceso electoral. Por ejemplo, a mí me han llegado a preguntar si el servidor público puede dar entrevistas sobre acciones relacionadas con su encargo público. Y creo que es muy relevante aquí distinguir que se trata del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, ¿puede un servidor público dar entrevistas? Sí, sí puede dar entrevistas, pero lo hace en ejercicio de su libertad de expresión y de los derechos que son relativos a esta libertad. Sin embargo, también existen casos específicos en donde se considera que pueden rebasarse los límites de la libertad de expresión. Ningún derecho, ninguna libertad es absoluto. La libertad de expresión tiene límites y dentro de los límites de la libertad de expresión existe también la posibilidad de que se rebasen esos límites y entonces
una entrevista pudiera configurarse como un acto de propaganda. Si lo que se dice en la entrevista altera o afecta el principio de equidad en la contienda electoral o promueve la imagen o solicita el voto a favor de un candidato, partido político o coalición. En esos casos se rebasa el límite de la libertad de expresión y entonces ya la entrevista ya no es una entrevista relacionada con el encargo público, sino se vuelve propaganda electoral y esta también está prohibida durante este periodo de campaña. ¿Puedo seguir entregando obras, becas, despensas, vales y cualquier tipo de programas sociales? Sí, es posible hacerlo, siempre y cuando sean cuidadosos con la difusión de los programas sociales o con la difusión de la entrega o con la difusión de otras actividades que puedan constituir propaganda electoral. Como les decía hace rato, se debe tener siempre presente que el proceso electoral no paraliza la función de gobierno. También es importante en esos casos que no se vinculen los logros de la administración con el proceso electoral o candidato, porque entonces también ya ahí se estaría vulnerando el principio de equidad en la contienda. Y la no entrega en actos masivos de los programas sociales. ¿Puede un servidor público asistir a actos de precampaña o de campaña electoral? Sí puede asistir, pero aquí hay distintos aspectos que se deben tomar en consideración. El servidor público puede ejercer sus derechos político-electorales, asistir a actos de campaña o de precampaña, siempre y cuando no disponga para ello de recursos públicos, no se traslade en un vehículo público, no utilice al personal a los recursos humanos de una institución pública para el evento de que se trate, o no disponga de sus horarios de labores para esos fines. El tema de los horarios de labores, yo quiero decirles que es importante conocer cuáles son los horarios formales de labores, porque si bien es cierto que alguien puede decir en la noche, ya después de las 8 o 9 ya no estoy en horario laboral, sí, pero ¿cómo sabemos cuál es el horario laboral? ¿Dónde está marcado? ¿En qué instrumento normativo se dice cuál es el horario laboral? Y luego me han preguntado, ¿y las horas de comida? Es que yo tengo hora de comida de 3 a 4. Y yo les decía, ¿está marcado en algún instrumento normativo o son solamente simples usos y costumbres? Si no está marcado en una norma que el horario comprende de tal a tal hora, con una hora de comida, etcétera, no podemos tener precisión del horario de labores y es muy importante para los servidores públicos en ejercicio de sus derechos político-electorales que tengan esa claridad. ¿Se puede organizar un acto a un precandidato o candidato en la casa o de un servidor público? Sí, insisto, siempre y cuando sea fuera del horario de labores y nunca con recursos públicos. ¿Puede tener un servidor público propaganda de un candidato en su vehículo particular? En el vehículo particular sí, pero no en un vehículo de carácter oficial, y el vehículo particular tampoco puede estar estacionado en instalaciones de carácter público, en el estacionamiento de una institución pública, etcétera. Aquí es importante, como les decía, considerar cuáles son días inhábiles. Se dice genéricamente, bueno, los sábados y domingos están fuera del horario laboral. Sí, siempre y cuando la norma institucional no marque otra cosa. Se presume que sábados y domingos están fuera del horario laboral, pero si se demuestra que las normas institucionales señalan como días laborales sábados o domingos en alguna ocasión, condición o circunstancia, entonces ya no se está fuera del horario laboral y entonces se puede incurrir en uso de recursos públicos para fines proselitistas. Algunas otras dudas que se presentan tienen que ver con el uso de redes sociales. La comunicación social y de propaganda política que se haga en redes sociales goza de la misma naturaleza que si se hiciera a través de otros medios de comunicación social como radio, televisión, prensa, etcétera. Entonces sí hay restricciones a la comunicación de propaganda de servidores públicos o a la promoción personalizada. El problema es sobre todo la posible regulación de la actividad que se realiza en redes sociales. Primero, porque la jurisprudencia ha considerado que lo que está en redes sociales no es necesariamente está al alcance de todas las personas. Se requiere un acto volitivo de un sujeto para entrar en el perfil de una red social de alguien y conocer lo que ahí se está publicando. Y en segundo lugar, pues también esta identificación, es decir, puede haber un perfil de una red social con el nombre de un servidor público y no necesariamente se le puede atribuir a él la autoría de lo que ahí se publique.
porque no tenemos elementos de identidad o de identificación de quién es el autor de determinada publicación en redes sociales. Eso hace que sea un terreno mucho más difícil de regular, un terreno un poquito más pantanoso, por así decirlo, y sea más difícil de establecer sanciones por aquellos actos de propaganda o de promoción personalizada que se hagan en el espacio de las redes sociales. Y otra pregunta que se ha escuchado con frecuencia es que si los servidores públicos, aun cuando no tengan, para el caso de reelección, perdón, aun cuando no tengan obligación legal o constitucional de separarse de su encargo, se deben separar del mismo para contender. Bueno, primero, lo que la legislación busca es preservar el principio de equidad en la contienda, de tal manera que el servidor público que está en condiciones de reelección no utilice los recursos públicos que están a su alcance para tener una ventaja indebida en el proceso electoral. De tal manera que si un servidor público está haciendo actos de campaña, no las puede hacer dentro de su horario de labores, y eso restringe la participación del servidor público. De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad 29 de 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados locales que pretendan ser reelectos, y eso también es aplicable por analogía a cargos de presidente municipal, podrán optar por no separarse de su cargo mientras cumplan con las siguientes reglas y restricciones. Inciso A, no podrán realizar actos de campaña en días y horas hábiles propias de su encargo. Inciso B, no podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos, que les correspondan para el ejercicio de su encargo. Inciso C, no podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso del Estado para realizar actos de campaña en horario laboral. Y luego, inciso D, deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como diputado, es decir, no pueden distraerse de las obligaciones que son inherentes al cargo por estar en proceso de campaña. A final de cuentas, en este caso de la posible reelección, aunque no haya disposición constitucional que obligue al servidor público a la separación, a mí me parece que es recomendable, si se va a entrar en una dinámica de campaña electoral, que el servidor público se separe para tener la libertad de poder participar en una campaña electoral, porque de lo contrario no es como en el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano no existe toda la serie de restricciones que existen en nuestro sistema. Entonces, un diputado o representante en el sistema norteamericano que quiera participar, incluso el propio presidente de los Estados Unidos, si quiere participar en un proceso de reelección, puede hacer campaña y puede realizar su actividad pública, digamos, de manera paralela. En cambio, aquí la restricción de no hacerlo dentro de los horarios de trabajo, pues deja un tiempo muy reducido para actos de campaña a quien pretende la reelección, y la verdad es que la dinámica de una campaña electoral implica pues muchas actividades a lo largo del día, de tal manera que a mí me parece que es más recomendable, aunque no exista esa obligación, que se separe del cargo para poder contender en una campaña en términos de condiciones normales. Bueno, pues sería todo por mi parte. Agradezco mucho la atención, la disponibilidad de todos ustedes y quedo a sus órdenes. Armando Hernández Cruz, le consulto. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué dispone, doctor? Señores. Aquí les pruebo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablando del Día del Niño, del Día de la Madre, del Día del Maestro, si se pueden hacer esos tipos de eventos. Se pregunta porque si no, pues no nos metemos en problemas. Sí, bueno, no es lo mismo eventos que programas sociales. Esos eventos no son programas sociales, no hay la entrega de un beneficio. Entonces, como eventos, digamos, dentro de las actividades, bueno, pero no sé si en esos eventos se haga entrega de ¿Regalos? De regalos o de beneficios. Ahí sí habría, digamos, una restricción porque son actos masivos,
seguramente. Entonces, sí tendrían una restricción si en esos eventos se hace entrega de Entonces, beneficios. no está permitido. Pues con la entrega de beneficios no. Ok, muy bien. Esa era mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sigo en el tema de los horarios, con algo de ambigüedad en relación qué día sí se puede, qué día no se puede. Sabemos que dentro del servicio público, pues hay gente que podría decir yo soy de protección civil y los días que yo trabajo prácticamente son 24 por 24 y lo que para ti es de noche, para mí es de mañana, o sea, ¿no? Y de cierta manera, como que la gente dice, si es sábado puedo o no puedo, a partir de qué horario, si es domingo puedo o no puedo, y algunos dicen, es que yo tengo comisión el domingo, y de cierta manera hay ciertos funcionarios que dicen, soy yo de 7 por 24, entonces, sí me gustaría que pudiéramos ampliar un poco más en esa área. Muchas gracias. Es que eso depende precisamente de las características de cada dependencia, entidad de gobierno, órgano o institución. No es lo usual, aunque debería serlo, que cuando se da una designación o nombramiento de un servidor público, se le haga conocer oficialmente su horario de trabajo. Pero eso no es lo usual, no es lo habitual. Entonces, debe de existir instrumentos normativos para cada dependencia, entidad, institución, que establezcan cuáles son los horarios laborales. Si no los existen, dejan en una laguna ahí, digamos, a los servidores públicos de saber hasta dónde o cuál es su horario de trabajo. Y muchas veces esto se hace simplemente por usos y costumbres, pero sin embargo también sí hay instituciones públicas que fijan sus horarios laborales mediante acuerdos de los órganos de dirección. Y al estar fijados los horarios de trabajo, esto facilita que el servidor público pueda claramente identificar y comprobar cuándo se encuentra dentro de su horario de labores y cuándo se encuentra fuera de su horario de labores. Estando fuera de horario de labores, sus actuaciones ya no implican, o sus actos que, digamos, no están relacionados con su actividad o servicio público, ya no implican un acto como servidor público, sino como ciudadano, como persona. Pero no podríamos identificar, no podemos establecer reglas generales o tener una claridad, porque depende de la circunstancia de cada institución en concreto. Doctor, buenas tardes, felicitarlo por excelente charla. ¿Qué pasa con las oficinas de gestión? La actividad pues fluye todos los días, pero también se realizan actividades. ¿Ahí está permitido? ¿O cuál es su punto de vista? Las oficinas de gestión de los diputados sí, forman parte de su actividad como diputados, es decir, forman parte de su actividad como servidores públicos. Incluso la difusión de las oficinas de gestión es válida, se puede hacer siempre y cuando no se haga con el fin de generar una promoción personalizada de la imagen, el nombre o la identidad del servidor público de que se trate. Pero sí se pueden llevar a cabo estas actividades. Y buenas tardes. En el caso del compañero que pregunta acerca de los horarios, ¿aplica de la misma manera para los servidores públicos de elección popular? O sea, ¿habría que establecerse un sistema donde se prevalezca el horario de trabajo de cada quien? En el ejemplo de los alcaldes o en el ejemplo de los diputados. Sí, también aplicaría para los servidores públicos de elección popular, siempre y cuando esté determinado o haya condiciones de determinar cuál es su horario de trabajo. Si no hay condiciones para determinar cuál es su horario de trabajo, ahí estamos en una laguna que deja en incertidumbre al servidor público, le deja, digamos, en desventaja. Pero si la institución establece o tiene una norma que establezca el horario laboral, esto facilita mucho para todos los servidores públicos, los de elección popular o los que son designados o subordinados. Por aquí, buenas tardes. En relación a la restricción de la que se hablaba hace unos momentos por la pregunta formulada por el compañero, de los eventos sociales que bueno, están muy próximos en el cierre de abril y en mayo, ¿esta restricción aplica exclusivamente para el servidor público emanado de elección popular
exclusivamente para que no acuda a este tipo de eventos sociales, que ya no es entrega propiamente de apoyos sociales, o en general para toda la administración, que la administración se vea restringida para celebrar estas festividades y hacer entrega de regalos, de obsequios. Sí, por supuesto que la administración pública actúa a través de sus servidores públicos, de tal manera que si estas actividades las realizan los servidores públicos, podrían estar en contravención de lo que establece la ley general y la jurisprudencia, sobre todo porque si son eventos en los que se hace entrega de beneficios. Y una pregunta más, si la separación del cargo, en todo caso, ¿cuáles serían la figura jurídica concreta o recomendable? ¿Licencia temporal o renuncia al cargo? Gracias. Bueno, los cargos de elección popular no son renunciables, entonces la figura es licencia, que puede ser temporal o definitiva según la intención de la persona que contienda. Bueno, es que yo estaba pensando en los de elección popular, los de designación, los servidores públicos de designación, no en todos los casos proceden las licencias. De acuerdo con las normas aplicables al caso concreto, hay cargos que se puede solicitar licencia y hay otros cargos que no se pueden solicitar licencia. Entonces, en esos cargos sí opera la renuncia, en su caso. Sí, es un cargo de designación, no es de elección popular. Sí operaría la renuncia. Hablando de los eventos del Día del Niño, del Día de la Madre, del Día del Maestro, y si no se entregan regalos, si nomás se ofrece un show a los niños, un show de entretenimiento. Yo creo que sería distinto el caso, si no se entregan... O sea, que no se entrega ningún beneficio, solamente entretenimiento. Yo lo que diría en términos generales también, que es muy importante, es que usualmente los servidores públicos operan, digamos, en una franja muy delgada del límite de lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, muchas veces los servidores públicos exceden o llegan a exceder el marco normativo del que hemos hecho breve referencia, y si no hay una queja promovida por un ciudadano, o si no, entonces dicen, sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos pasó nada. Pero en realidad el marco normativo que luego establece una franja, un límite muy, muy pequeño, ese tipo de cosas, o sea, si se entregan obsequios, si no se entregan obsequios, es distinto. El tipo de evento es muy distinto. Operar así como que en el límite de lo que se puede y no se puede hacer, luego también puede ser riesgoso. Es decir, ¿qué es lo que suele suceder? O no se presenta ninguna queja y no pasa nada y entonces se siguen haciendo ese tipo de eventos, o un ciudadano que acude al evento, graba con su celular, que es muy común ahora, presenta una queja de un procedimiento especial sancionador y se sustancia ante el Instituto Electoral y llega hasta el tribunal para establecer en su caso una sanción, y después de ese procedimiento pues ya vendrá o no la consideración de si se rebasaron los límites y si constituye o no un acto de y entonces no se puede saber, digamos, quizá hasta que se llegue a la determinación de una autoridad jurisdiccional que fije el límite normativo. Doctor, buenas tardes. Acá, de este lado, en el uso y en el tema específico del uso de las redes sociales, en las áreas de comunicación social, nos queda claro que las institucionales entran en un periodo de receso de difusión de información. En el caso de los perfiles personales y fanpage, en este caso hablando de Facebook, de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, ¿qué recomendación nos haría usted ante el conocimiento de las lagunas que existen en el marco legislativo en base específicamente a este tema? Insisto en las recomendaciones porque además de ser servidores públicos en algún determinado momento, quienes hoy ocupan estos cargos, tienen una vida política activa, aunque esta entra también desde un receso por ocupar un cargo de servidor público, pero hablando de la cuestión de los horarios, pues participan en actividades propias de la temporada. Gracias. El uso de redes sociales en el mismo horario de la actividad laboral puede ser también riesgoso, y por otro lado, decía yo, hay que distinguir propaganda institucional, propaganda política o libertad de expresión o propaganda electoral.
lo que es riesgoso es utilizar las redes sociales o cualquier otro medio para hacer propaganda electoral. El servidor público no debería hacer esa propaganda y menos hacerla en horario de labores. Entonces, yo creo que debe haber una especie de autocontención o de autorrestricción de los servidores públicos para tener el criterio precisamente de no utilizar recursos públicos a su alcance, entre ellos el tiempo de la jornada de trabajo, porque el problema con la jornada de trabajo es que estamos en uso de recursos públicos. Entonces, el tiempo para el cual nos es cubierto la remuneración pública es considerado como recursos públicos. Entonces, creo que además de conocer esta regulación normativa y además de las lagunas que decimos que existen en la regulación de redes sociales, sí puede haber criterios de autocontención del servidor público, simplemente de considerar cuándo está rebasando esos límites o cuándo está influyendo en la equidad en la contienda y tratar de no hacerlo. De esa manera se evitan muchos dolores de cabeza a los servidores públicos. Sí puede participar el servidor público, no hay una restricción, siempre y cuando no sea el día de la jornada electoral, el domingo, un día de labores para él. Sí, ese es un día domingo, así es. Sí, en distintos procedimientos especiales sancionadores, tanto a nivel federal como a nivel de entidades federativas, se ha sancionado a servidores públicos por ejemplo, por promoción personalizada con uso de recursos públicos. O sea, sí hay casos. Gracias. Me gustó de cierta manera la frase que utilizó, que dice: las campañas no paralizan la actividad del gobierno, y eso es muy cierto. El asunto es de que uno como funcionario en ocasiones te abordan los medios de comunicación y no sabes qué tanto decir o qué tanto no decir, y si no dices, porque no dices, y si dices, porque ya lo dijiste. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar? Es cierto, esa es cuando hablaba yo de la franja muy delgada, ahí se está haciendo ejercicio de la libertad de expresión. Dentro de la actividad gubernamental puede ser un servidor público sujeto a una entrevista y puede participar y hablar de los programas de gobierno y puede hablar siempre y cuando no constituya una propaganda, por supuesto, pero en una entrevista se hace uso de la libertad de expresión. Pero si en esa entrevista se habla de las preferencias políticas o del llamamiento al voto a favor de un candidato, partido o coalición o en contra, esto ya implicaría una condición que excede el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces es un límite muy delgado, pero además luego los periodistas preguntan cosas que inducen a una respuesta en un sentido u otro, que es lo que se tendría que evadir. El servidor público tendría que tener la habilidad solamente de distinguir que no se puede meter en una entrevista en temas de carácter político electoral, sino únicamente relacionados con su actividad pública. Si estamos hablando, de horarios de trabajo, por ejemplo, ya fuera de los horarios de trabajo, la entrevista puede permitir el ejercicio de derechos políticos electorales y se puede hablar sobre sus preferencias políticas y algunas otras cuestiones, siempre y cuando no sea dentro de los horarios laborales. Así es. Doctor, buenas tardes. Mucho gusto, me da mucho gusto encontrármelo de nuevo. Tuve el placer de que fue mi maestro en la maestría de Derecho Constitucional. Retomando lo que están diciendo aquí los compañeros, algo que estamos aquí platicando mi compañera y yo del Congreso, acto masivo. Nosotros traemos o vienen algunos eventos, nos preocupa pues nuestros diputados. Ahorita ellos no están en el proceso de reelección, pero algunos sí están participando para ser diputados federales. A mí sí me gustaría escuchar su opinión
Si alguno de ellos no solicitó licencia porque así se lo permite la norma de seguir en el encargo para el cual fue electo, ¿qué pasa si en un comunicado de prensa o en una simple foto ese diputado está haciendo entrega, no propiamente es un programa social, pero a un niño o a una mamá algún premio o algo y se le da el realce en la página del Congreso? ¿Lo estamos promocionando? ¿Se está promocionando? ¿Lo pueden tomar como proselitismo? Gracias. Bueno, maestro. yo quisiera decirles que la opinión que yo les pueda dar es una opinión desde una perspectiva académica. Sin embargo, estos asuntos terminan llegando a las instancias jurisdiccionales, que son las que determinan finalmente si realmente constituye o no promoción personalizada con uso de recursos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nada más quiero hacer la acotación de que yo puedo dar mi opinión académica y como conocedor del tema, pero que eso no obsta para que que quede claro que es en la cancha de los órganos jurisdiccionales en donde finalmente se determina si constituye o no una irregularidad y la sanción que corresponda. Lo digo para que después no vayan a decir, tú me dijiste esto y aquí el tribunal resolvió otra cosa. Bueno, yo estoy haciendo un ejercicio académico donde tratamos de dilucidar ciertos aspectos. Entonces, a mí me parece que en los casos de los congresos locales y el Congreso Federal no hay un establecimiento de un horario de labores. Segundo, que la labor de los diputados y senadores está sujeta a dos condiciones: son legisladores y tienen días de sesiones y todo esto, pero también son representantes populares. Y eventos en sus módulos de gestión y cierto tipo de actividades pueden llegar a formar parte de su actividad laboral. Pero si estos eventos están vinculados con dentro del proceso electoral, en la etapa de campaña o pre-campaña, o con el llamamiento al voto o acreditar al partido político determinados logros o triunfos, pudiera hacer correr riesgo de que la actividad pueda ser calificada como promoción personalizada. Buenas tardes. ¿Perdón? Perdón, una pregunta. Gracias. Doctor, buenas tardes. Una pregunta sobre los sistemas DIF municipales. En este caso no entregan propiamente un programa social, pero sí diversas instituciones le solicitan, por ejemplo, en el caso de eventos de Día del Niño, algún tipo de beneficios como entrega de dulces o entrega de juguetes. Si bien no están dentro de sus actividades como un programa, sí está como que dentro de sus actividades ordinarias, no se realizan de manera masiva, ni tampoco se difunden. Sin embargo, ahí tenemos la cuestión de más o menos dónde está la línea. Finalmente es un beneficio que se entrega. Sí, ya lo habíamos comentado hace rato. En mi opinión personal, sí constituye un riesgo hacer ese tipo de eventos, porque, como decía también hace rato, ¿cuándo se considera el evento masivo o no? ¿Cuál es el número de personas para que el evento sea considerado masivo? Por un lado. Y por otro lado, siempre que hay involucrada la entrega de beneficios, no son programas sociales, efectivamente esos no constituyen programas sociales, pero siempre que esté involucrada la entrega de beneficios se corre el riesgo de que se presente alguna queja o denuncia y que pueda ser considerado como un desequilibrio en la equidad en la contienda. Bien, vayamos a la última pregunta de esta sesión. Le agradezco. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ricardo Escobar. En relación a lo que platicábamos de la publicación por usos y costumbres en materia deportiva, la cual a manera federal pues depende de educación, el proceso olímpico nacional mexicano que nos dicta la CONADE termina el 28 de junio. Todo esto pues Olimpiada Juvenil y todas las categorías en todas las disciplinas que se llevan a cabo, es habituado ver publicaciones acerca del medallero o, por ejemplo, ganamos en gimnasia rítmica, gimnasia artística, publicaciones acerca de los logros deportivos. Mi pregunta ¿es recomendable o no recomendable hacer la publicación por medios de redes sociales? Creo que ese es un caso distinto. Me parece que la propia naturaleza del tipo de cuestiones de que se tratan no lo convierte en propaganda gubernamental.
de tal manera que no le veo yo mayor riesgo. Mayor riesgo alguno. Y muchas gracias por su ponencia, le agradezco. Muchas gracias a todos ustedes. A efecto de agradecer la gentileza y disposición del doctor Armando Hernández Cruz, yo le ruego a los presidentes del Tribunal Electoral de Tamaulipas y al presidente de la Academia de Derecho Constitucional de Tamaulipas que le obsequien este reconocimiento por su participación esta tarde con el tema derechos y restricciones de los servidores públicos en proceso electoral. Buenas tardes. Voy a dar lectura brevemente. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y la Academia de Derecho Constitucional de Tamaulipas, representada por el doctor Edis Aguirre, otorgan el presente reconocimiento al doctor Armando Hernández Cruz por su brillante conferencia Derechos y restricciones de los servidores públicos en proceso electoral, dictada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 18 de abril de 2018. Firman magistrado presidente del Tribunal Electoral y el doctor Edis Aguirre Treviño, presidente de la Academia de Derecho Constitucional de Tamaulipas. Doctor, le hacemos entrega los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, muy atentamente los convidamos a todos los presentes, quienes están aquí en la planta baja, en planta alta, si fueran tan amables de pasar a este escenario a tomarse una fotografía de recuerdo. Entonces no, ahí esperemos tantito. Muchas gracias, muchas gracias.